Ok, pues vamos a recapitular un poco la parte de absorción. Jóvenes, habíamos comentado que la parte de absorción entra en la clasificación de una operación unitaria, que nos ayudaba prácticamente a hacer una separación física. En este caso, se tiene involucrado corrientes, dos tipos de corrientes, una fase líquida y una fase gaseosa, que entre paréntesis podemos poner una mezcla de gases. Hasta ahí hemos trabajado. También se puede observar ahí el diagrama de equipos que representa pues una torre o una columna de absorción. Asociado a ello podemos definir lo que es la base, en este caso utilizando como 1 y el domo como 2. Repito, eso es indistinto, tú le puedes poner 1 al domo, le puedes poner 2 a la base, es indistinto. Solo asocia bien tu nomenclatura, ¿no? Esa es cosa que debes de considerar. Bueno, también mencionábamos que en este caso tenemos dos corrientes de entrada, una fase líquida y una fase gas. Tenemos dos corrientes de salida, una fase líquida y una fase gas. Por último, lo que se estuvo viendo pues fue establecer el balance de materia. Dimos un preámbulo de cómo llegábamos a la ecuación matemática de entrada es igual a salida. Asociado a ello, planteamos un ejemplo y hicimos los cálculos y terminamos con esto. Ahí están los cálculos. Ya prácticamente está resuelto el problema. Solo si hay que hacer como que una conclusión o puntualizar algunas cosas que son de hecho muy importantes. ¿Cuál sería una de las conclusiones desde el punto de vista matemático? ¿Qué observan? Ahí está el diagrama. Desde el punto de vista de cálculo o desde el punto de vista matemático, ¿qué observan ahí? Y cuando digo matemático me refiero al balance de materia. ¿Qué observan? A ver, chequen bien. Ya están todos los datos, son 2, 4, 6, 8 datos que involucran a las 4 corrientes, 2 de entrada y 2 de salida. ¿Qué pueden observar? ¿Qué podemos concluir de ello? Porque una de las cosas que posiblemente damos por hecho es que teniendo los resultados, pues ya está bien el problema. Pero no indagamos más allá de los resultados que llegan a ser a veces muy abstractos, es decir, ¿qué me dice? ¿Qué me dice, por ejemplo, ese 10, ese 70? ¿O qué me dice incluso todo completo, ¿no? ¿Qué me pueden decir? Algo que dice pues, la parte de la ley de la conservación de la materia, ¿no? O sea, en este caso tenemos que entrada debe ser igual a salida. Entonces, todas las entradas, sin diferenciar si es líquido o gas, todas las entradas tienen que ser igual a la salida, ¿sí o no? Entonces ahí, por ejemplo, aquí, en esta parte, ¿cuánto tengo? Esta es una de mis corrientes de entrada. ¿Cuánto tengo? 80. Vamos a ponerle nada más 80. Las unidades también van, pero más rápido. 80. Esta es una de mis entradas. ¿Cuál es la otra entrada? La de la fase gas, ¿no? En la parte de la base. La fase líquida en la parte del domo y la fase gaseosa en la parte de la base. ¿Cuánto tengo ahí, jóvenes? 200, ¿no? Kilomol sobre hora, obviamente. Entonces, ¿a cuánto asciende mi entrada? 280. Y esto se entiende que tiene que ser igual a la salida, por la ley de la conservación, ¿no? ¿Cuánto tengo de entrada, de salida en esta parte? ¿Mande? 56. ¿Y de mi otra salida cuánto tengo? 224.
Esta es también mi otra salida. ¿A cuánto asciende mi salida entonces? 280. Entonces, prácticamente, eso también nos indica que hicimos bien la parte matemática y obviamente todo el procedimiento de cálculo de forma correcta. Entonces ahí tenemos que sí se cumple lo que yo establecí desde un punto de vista de balance, ¿sí? Entrada desigual a salida. Bueno, eso es desde el punto de vista, pues, del balance, ¿no? Entonces, en este caso podemos establecer que el balance está bien hecho y ahora vamos a observar aquí, un momento, rayé mal. Ahora quiero que observen estos valores, primeramente que se encuentran en este caso se encuentran en el domo, y también estos valores que se encuentran en la base. ¿Qué observan? ¿Qué podemos deducir? ¿Qué podemos concluir? A ver. Ahora véanlo desde el punto de vista de la parte, o cómo decirle, de forma espacial, ¿no? En el domo y en la base. ¿Qué observan? ¿Qué deducen? Ya lo vimos desde el punto de vista del balance. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista espacial, ¿no? O sea, esto se encuentra en el domo y esto se encuentra en la base. ¿Qué observan? Las cantidades inferiores. A ver, vamos en orden. A ver. Primer punto. A ver, vamos a ver, pero que personas comúnmente. No, güey. No, a ver. Que las cantidades inferiores, superiores se encuentran en la base y las superiores en la base. Así es. Que la parte de los flujos de mayor magnitud, ¿sí? O donde hay más flujo, términos más sencillos, es en donde, en la parte de la base. En comparación, porque siempre tienes que tomar de referencia algo, es mayor, pero mayor con quién, ¿sí? Es mayor con respecto al don. Entonces, estaba leyendo que uno de los puntos muy importantes cuando se hace el diseño de una columna, pues comúnmente tienes que basarte en la parte de los flujos mayores. Entonces, cuando tú vas a diseñar una columna, una torre de absorción, pues tienes que tomar en cuenta en dónde tienes mayor flujo. En este caso, todos aterrizan en la parte de la base. Entonces, para que tú diseñes una torre de absorción, tendrías que considerar, ¿sí?, específicamente los valores de la base versus el domo. ¿Sí? Y eso pasa en la parte de diseño. Bueno, eso es lo que también podríamos concluir. Ok, hasta aquí, pues no le veo más de teoría, al menos ahorita en la parte de absorción. Pero hay una contraparte, o sea, lo contrario de absorción. ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se imaginan que se denomina? Lo contrario de absorción. ¿Cómo? No, esa es una operación unitaria, como tú me lo dices, única. La desorción. La desorción, y es curioso porque en la parte de los libros lo manejan como en términos de agotamiento. Entonces, cuando tú busques ahí el tema de absorción y viene agotamiento, es desorción. Entonces, ahorita vamos a entrar a la explicación, ¿sí?, de lo que viene siendo la desorción, o lo que también lo denominan como agotamiento. Y si es lo contrario, ¿cómo lo podríamos estar viendo? A ver. Ya vimos, y les voy a recordar otra vez,
corriente líquida, corriente gaseosa. La corriente gaseosa lleva mi compuesto de interés que se va a transferir a la corriente líquida. Entonces, lo contrario en este caso que vamos a ver de la desorción, ¿cómo lo podríamos estar manejando? A ver, lo primero que hacen es la deducción. Deduzcan. Igual se van a manejar las dos corrientes en lo que yo dibujo. Piensen en lo que voy dibujando. Bueno, igual ya estar aquí, vamos a copiar este. ¿Cómo se estaría manejando la desorción o también llamado agotamiento? Voy a trabajar con el mismo tipo de corrientes. ¿En qué va a variar? ¿En qué el principio? ¿En qué podría variar? ¿Alguna idea? Está agotando. Ya no quiere trabajar. A ver, usen la lógica. Comenten algo de la clase. ¿Alguna idea? Ingenieros químicos. ¿Sí son ingenieros químicos? Bueno, futuros ingenieros químicos. Ah, ya. Futuros ingenieros químicos. Bueno, las corrientes son las mismas. Entonces, a ver, colocamos las corrientes. Aquí tenemos nuevamente la corriente de entrada líquida, la corriente de entrada gaseosa, la corriente de salida gaseosa y la corriente de salida líquida. Habíamos mencionado que en absorción el compuesto, de hecho lo voy a anotar aquí, el compuesto de interés, en este caso le llamamos A, pasaba, esta se encontraba en la fase gaseosa, en la fase gas, y se transfería a la fase líquida. ¿Sí? Ahora, en la parte de desorción es lo contrario. Mi compuesto de interés, ¿sí?, se va a encontrar en la fase líquida y se va a transferir a la fase gaseosa, a la fase gas. Eso es la diferencia. En una, el compuesto se encontraba en la fase gaseosa y se transfería a la fase líquida. Era como, yo le llamaba, bueno, lo había escrito como un secuestrante. Ahora, la fase líquida contiene mi compuesto de interés. La habíamos denominado como compuesto A. Y ahora la fase gaseosa es a donde se va a transferir este compuesto de interés. Ahora va a ser el secuestrante. ¿Me explico? Se invierten los papeles. Esa es la diferencia. Aquí teníamos entonces, esta era la parte 2, la parte 1, LA2 más LS, GA2 más GS, si no mal recuerdo. Está acá abajo. A ver, GA2, GS. Ajá.
LA1 más LS y GA1 más GS. ¿Sí? Ahora, nuestro compuesto de interés se encuentra aquí y se va a transferir aquí. Si dibujamos, por ejemplo, bueno, igual yo no quiero hacer las gráficas porque luego confunden. Podríamos suponer, por ejemplo, mande, el dibujo. Es que, bueno, igual y sí. Entonces, vamos a indicar que algo así. LA2 se encuentra en mayor proporción ahora que LS. Y por otra parte, en la corriente de entrada, ¿cómo sería aquí la rebanadilla de pastel? ¿Cómo sería? Usen la lógica. ¿Cómo sería en la parte gaseosa? Sí, en la corriente líquida, en esta parte que tenemos aquí, estamos diciendo que tenemos el... Pues igual, ¿no? La salida de con una aplicación. Mucha tecnología para... Entonces, a ver, LA2, que es esta rebanada de pastel, se encuentra en mayor proporción porque ahí se entiende que mi líquido está contaminado, por ejemplo, y que LS, por ejemplo, está en menor proporción. ¿Cómo manejaría aquí la representación gráfica desde el punto de vista que es mi gas o es una mezcla gaseosa? ¿Cómo quedaría la proporción? ¿Quién sería mayor, GS o GA1? Si ahora va a ser el secuestrante, ¿cómo? Pero, a ver, ¿cómo sería mayor? ¿Quién sería mayor, GA1 o GS? Así es, porque se entiende que esta mezcla ahora está, si no libre en su totalidad, pero debe estar en menor cantidad GA1. O sea, esa sería la relación. Entonces, GS tendría que ser mayor. A ver, vamos a ponerle, por ejemplo, así. Bueno, lo corrijo, a ver, vamos a. Desde aquí. Aquí sería GA1, ¿no? Y sería GS. Incluso, miren, lo podemos ir poniendo aquí, donde GS es mayor que GA1. Si ustedes revisan lo que ayer estábamos viendo, a ver, revisen si ya anotaron la parte de absorción. ¿Cómo se veía la parte de GS y GA1? ¿Cómo era? Observen, hagan la comparativa. A ver, si tomaron apuntes, revisen. Y GA1 era mayor. En absorción. En absorción, estoy tratando de indicar que ahora es menor, mucho menor. ¿Me explico? Es que deben de notar esa parte de diferencia. ¿En qué te parece? Tenemos las mismas corrientes: entrada, salida, domo, base. Pero las relaciones ya van cambiando. ¿Sí? Yo espero que esas gráficas ayuden a que no confundan. Sí, yo espero. Incluso acá arriba yo le puedo poner cómo quedaría aquí haciendo esa comparativa en la parte del domo con respecto a la entrada líquida. ¿Cómo quedaría la comparativa? A ver, díganme. Así, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría aquí la comparativa? Si lo quiero representar de esta manera. L no, estoy aquí. Aquí.
aquí quiero hacer la misma comparativa. ¿Cómo quedaría? A L, a ver, vamos con calma, dígalo bien. LS es mayor que L A2. LA2 mayor a LS, ¿no? Es que la gráfica me confundió, pero la verdad. Es que yo pienso que el Rosita está más grande que Y ustedes quieren números ya, ¿no? Ya quieren problemas. Ah, bueno. Discúlpenme, ¿no? Para la siguiente ya lo traigo. Lo voy a anotar para atender eso. Bueno, entonces, en este caso pues estamos haciendo la parte de la deducción, ¿no? Vamos a ponerle otro color por acá. A ver, vamos a ponerle de color verde. Ahí está. Entonces, GA1 pues es muy poquito en la parte de la base. Y ahora van a entrar las corrientes. Entran y entran. ¿Qué sucede ahora aquí? ¿Qué pasa desde el punto de vista de mi componente de interés o compuesto de interés o mi componente A? ¿Qué pasa? Sí sale, obviamente, sí sale por la parte superior, por la parte, pero me refiero a las relaciones, ¿cómo quedaría? GA2 sería mayor, ¿no? Entonces, vamos a ponerle así. GA2 en este caso se incrementa porque ahora se entiende que se está transfiriendo mi compuesto de interés desde líquido a la fase gaseosa. Entonces, por eso se incrementa el flujo de GA2. ¿Sí? Así. Y G se queda igual, nomás porque pareciera que no queda igual, pero bueno. Así. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Y qué sucede aquí entonces? En la parte de la salida de la corriente líquida. Mande. L. Sí, pero al revés. ¿A qué se refiere? Menor. Porque ya perdió, ya le transfirió. Él lo dijo. Sí, entonces, a ver, sería LA1 sería más pequeño y LS pues sería más grande. Aquí vamos a poner de color amarillo y acá de color rosita. Bueno, hasta ahí las deducciones de lo que está sucediendo. ¿Sí se entiende? ¿O no se entiende? Me va a preocupar cuando lleguen a los cálculos. Ahora, esa sería la parte de absorción. La transferencia de mi compuesto de interés que se encuentra en una fase líquida pasa a una fase gaseosa. A ver, esta es mi torre. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Déjenme ver dónde está el ejemplo. Porque... A ver. Ok.
Entonces vamos a hacer un ejemplo como el día de ayer. Así que bajamos acá. Es el siguiente, vuelvo a hacer todas las corrientes de entrada, corriente de salida, corriente de entrada, salida y demás. Les voy a dar unos valores arbitrarios nada más. A ver. LS vale 56 sobre hora. LA2 a ver, no, déjenme ver si no es el mismo. No, no es el mismo. Y tenemos aquí GA1 igual a 28 kilomol sobre hora y GS 112 kilomol sobre hora. Bueno, aquí necesitamos saber GA2. Bueno, lo voy a poner con otro color para que vean qué es lo que van a calcular. GA2 y GS, LA1 y LS. Adelante, me dicen cuánto vale cada una de las corrientes, pero obviamente ya no deduciendo, sino aplicando balance de materia. Y lo que le transfiere son de 80 kilomol sobre hora. Adelante. Ahorita no les he especificado el orden a seguir, pero yo sí soy un metódico que hay que sacar datos, fórmulas, operación, resultados. Ahorita lo están haciendo así, muy, me imagino que sin orden, vamos a llamarlo. Pero si se acostumbra llevar ese orden, datos, fórmulas, operaciones y resultados. Ahorita háganlo como usted trabaja, ya saben. Pero más adelante si vamos a dar ese orden, tiene que haber orden de limpieza. ¿Cuánto vale el A1? ¿Cuánto vale el S, A2 y GS? Háganlo por favor. No vamos a pasar a nadie, pero háganlo y sí voy a pedir que me digan qué valores les dio, ¿verdad? Eso sí. Van a ustedes a deducir. Hablamos de algunas conclusiones en absorción. Ahora hay que ver con la parte de desorción. ¿Qué observan? De lo que se platicó en absorción, la conclusión. ¿Qué observan ahora aquí? ¿Qué podemos concluir desde el punto de vista de la operación, pero ahora de desorción? ¿Qué observan? El mayor intercambio es en el domo. El mayor intercambio en el domo. Va por ahí, pero no es que se dé el mayor intercambio en el domo. Sí. Así es. La otra operación, en este caso de absorción, los flujos de mayor magnitud se encontraban en la base. Ahora observen en la parte de desorción. Incluso, para ver si le pueden dar respuesta, vamos a hacer lo que también se hizo en absorción. ¿Cuánto vale la entrada de aquí? 140. Ok. ¿Cuánto vale la salida aquí? 220. Ok. Yo anoto lo que ustedes me dicen, así que ¿cuánto vale
la salida de aquí. 60. ¿Cuánto vale la entrada de aquí? ¿Cuánto? 140. Ok. Y ahora, ¿qué observamos? Ya tu compañero había dado una pista. Nomás falta arreglar ahí la idea. El componente, bueno, vamos a regresar un poquito. Que mi compuesto, mi componente de interés, en la fase líquida pasa de mayor a menor. Caso contrario en la fase gaseosa. Pasa de menor a mayor. Está muy bien, esa es una de las conclusiones. ¿Qué otra cosa concluimos también en la parte de distorsión? Su compañero dio una pista, no sé si le captaron la idea. ¿Qué observan? Ahora es contrario, ¿no? En la absorción, los flujos de mayor magnitud se encontraban en la base. Y en desorción, los flujos de mayor magnitud se encuentran en el domo o en la parte superior de la torre. Es que así, comúnmente se manejan como domos, ¿no? Y así lo van a manejar en destilación. Ya han tenido clases de destilación, ¿no? Que si han tenido clases de destilación. Sí. Bueno, entonces concluimos esa parte, que los flujos de mayor magnitud en la parte de desorción se encuentran en la parte del domo. Ok, jóvenes. Con un contenido, pues, temático que abarca la parte de, por ejemplo, tenemos tipos de flujo, por ejemplo. Tipos de flujo. Vamos a ver también la parte de balance, que de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Balance de materia. También la parte de concentraciones. ¿Qué más? Tenemos ahí tipos de flujo, balance de materia, concentraciones. Obviamente, pues la parte de lo que es una columna, ¿no? de absorción, que también pues, en esta introducción, pues es la columna de absorción. ¿Qué podemos decir de tipos de flujo? Ahí, ¿qué podríamos estar estudiando? ¿Qué podríamos estar recordando? Flujo líquido, flujo gas. ¿Vale? Es un flujo líquido, flujo gaseoso. Tipos de flujo. Tipos de flujo. ¿Cómo los conocen? ¿Qué tipos de flujos? No sé, no me mencionado. Vamos, el extremo. A ver, te doy un tip, ¿a qué me refiero? A ver, este es un flujo. ¿Qué? Un flujo modal. Entonces, ¿qué tipo de flujos podemos considerar para nuestro estudio de absorción? Flujos modulares, flujos. Ahí, ¿por qué tienen ustedes que son flujos molares? ¿Por qué es un flujo molar? ¿Por qué? A ver, antes de vamos en orden. Ahí decimos que es un flujo molar. ¿Por qué decimos que es un flujo molar? Porque la unidad de medida. Sí, claro. Es que de hecho la respuesta es la más lógica. Porque la unidad de medida son moles. El mole es la cantidad de sustancia. Entonces, es la cantidad de sustancia que está pasando por unidad de tiempo, ¿no? Ese es un flujo molar.
¿Cuál sería el otro tipo de unidad de medida para los flujos? ¿Qué otro tipo de flujo? ¿Vale? El que ahora me va a manejar ya no la cantidad de sustancia, sino la cantidad de masa. O sea, en este caso ya no sería kilomol o mol sobre hora, sería kilogramo sobre hora, por ejemplo. Este es un ejemplo, porque hay más que se pueden derivar, ¿no? Y también va a depender del sistema que esté trabajando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ir recordando entonces? Que en la parte de tipos de flujos, ¿sí? Yo debo de manejar, por ejemplo, flujo molar, que me indica la cantidad de sustancia que está pasando a través del sistema por unidad de tiempo. Uno de ellos, pues vamos a decir que es kilomoles sobre hora y sus derivados, moles por segundo, kilomoles por segundo, minutos, etc. También tenemos el flujo másico, ¿sí? Que en este caso ahora me indica la cantidad de masa de materia que está pasando a través del sistema por unidad de tiempo. Una de las unidades que comúnmente manejamos, pues es el kilogramo por hora, ¿sí? Y nos falta otro que de hecho es muy importante porque estamos manejando fluidos y uno de los fluidos es gaseoso o es gas. Entonces también el volumétrico, el flujo volumétrico, donde la unidad de medida, ¿cuál sería? Un ejemplo, litro por minuto, el más común, bueno, no vamos a decir el más común, pero otro de los comunes, mejor dicho, el metro cúbico, ¿no? El metro cúbico sobre hora. Aquí voy a corregir esto porque tendría que ser abajo. ¿Sí? Entonces yo tengo tres tipos de flujo: el molar, el másico y el volumétrico. ¿Sí? Entonces, aquí igual y lo que voy a decir difiere un poquito con la parte de la nomenclatura, porque yo les había dicho que al inicio la nomenclatura puede ser indistinta, solamente mientras tú lo entiendas, ¿no? Y obviamente lo que propongas no sea también tan drástico. Entonces, pero voy a asociar una referencia que estaba viendo, donde el flujo molar lo manejan, por ejemplo, desde el punto de vista de gas. Vamos a ponerle, a ver, flujo molar para el gas. Para el gas, por ejemplo, es nada más G, ya sea G1 o G2, es G. Para la parte del flujo molar, pero con respecto al líquido, la nomenclatura es L, ya sea L1 o L2, según donde me esté refiriendo, en la base o en el domo. Para la parte del flujo másico, ¿sí? Nuevamente también, desde el punto de vista del gas, también es G. Y en la parte líquido, pues también es L, pero con una pequeña diferencia, que le ponen, creo que se llama terciaria, así le dicen, le ponen una diagonal en la parte de arriba. Y eso entonces, cuando yo veo la nomenclatura de este tipo, me hace referencia a un flujo másico, caso contrario del anterior, el flujo molar. Y el último, del flujo volumétrico, ¿sí? Desde el punto de vista del gas, le dicen GV, ¿sí? O es el gasto volumétrico o flujo volumétrico. Y en la parte líquida, ¿cómo sería? ¿Verdad? La deducción. Y así. Entonces,
Estoy seguro que vamos a manejar para no, ¿cómo decir? Ahí como que entrar en ambigüedades. Cuando hablemos de flujos molares, la nomenclatura va a ser G o el, según sea el caso, la fase líquida y la fase gas. Para la parte del flujo mágico también es G, pero con la diferencia de la densidad que tiene ahí por la diagonal, ¿sí? Y el flujo volumétrico GV. Comúnmente, si me voy un poquito, porque quiero asociar la parte de las materias que ya he llevado, mecánica de fluidos, todos los flujos, ¿cómo lo manejamos? En mecánica de fluidos. No. ¿Cómo manejaba la nomenclatura de mecánica de fluidos para un flujo? Porque cada materia tiene como que sus propias nomenclaturas. ¿Una idea? El volumétrico era con Q. Así es, con Q. Eso es todo. Es en mecánica de fluidos. En mecánica de fluidos, el flujo era Q, ¿sí? Que comúnmente es denominado como gasto, ¿sí? Yo recuerdo que cuando vi en física allá en la secundaria, dijeron gasto, yo lo relacioné con dinero. Sí, inocente, ¿verdad? Pero bueno, ahora ya entiendo. ¿A qué había dicho mi maestro? Pobrecito. Sí, entonces, en mecánica de fluidos es Q, ¿sí? Es el flujo. Cuando ustedes veían en mecánica, Q decía un gasto o un flujo volumétrico y lo indicaban como Q. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a pasar un poquito más también de la parte de transferencia de calor. ¿Cómo manejaban el flujo de energía? También con Q, ¿no? Entonces, en transferencia de calor, también con Q, pero Q en este caso minúsculo. Entonces, todo tiene un porqué. Pero no vamos a entrar en eso, solamente lo que trato de hacer es ir asociando lo que ya aprendieron. Como he tenido la oportunidad de dar diferentes materias, entonces trato de agarrar esa parte, para que vean que sí son importantes que conozcan todo eso. Porque luego dicen, no, pues para acá no lo voy a ocupar. No, pues, aquí al menos no lo ocupen, pero sí lo asocian. Bueno, voy a borrar esto. ¿Y cuál sería, más allá de indicar la nomenclatura, cuál sería mi interés? El que tú sepas cómo llegar de un flujo molar a un flujo másico a un flujo volumétrico. Creo que esa es la tarea que debemos de tener el día de hoy también. ¿Cómo llegar o cómo pasar posiblemente de un flujo molar a un flujo másico? O de un flujo molar a un flujo volumétrico. Bueno, le voy a decir algo que para que se aprenda de aquí en adelante. Vámonos en orden. Si nos vamos en desorden, por la ansiedad y todo, siempre vamos a cometer errores. Y algo que estoy anotando de él es eso. Es muy ansioso. Le gana esa parte. ¿Cómo? Voy a poner un poquito de pausa porque quiero. Vamos a escribir aquí cuál es esa formulita que les va a ayudar a hacer esas conversiones. En este caso sería la siguiente. A ver, ¿está bien o te lo voy a poner mejor? A ver. Ahí está. Esta formulita creo que es de las primeras que vieron en química básica. ¿Qué significa? ¿Qué dice? ¿Qué nos indica? El número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. Y ahora lo vamos a asociar en términos de, ¿cómo se podría decir? De flujo. Entonces, en vez de N, que nos indica la cantidad de sustancia, que es la parte de los moles, entonces vamos a llamarle G.
asociado ya como si fuera flujo. Ahí, si tenemos N, que es el número de moles, ahora haciendo la asociación sería G, el flujo molar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí están viendo la asociación? Bueno, esto sería igual a ¿qué? A M, pero en términos de flujo, ¿qué vendría siendo? ¿No? ¿No se entiende? N es el número de moles, es igual a masa y el peso molecular. Así es como lo conocemos. Vamos a hablar ahora en términos de flujo. En vez de N, que yo le llamo número de moles, ahora le llamo flujo molar. Igual a M, M es la masa. En términos de flujo, ¿cómo lo podría indicar? Ajá, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? Ya, diga por ahí. Flujo molar. No, este es el flujo molar. ¿Qué? El flujo másico. El flujo másico. Entonces, el flujo molar es igual al flujo másico entre el peso molecular del gas. ¿Sí? Entonces, para pasar, en este caso, bueno, te lo voy a decir de esta manera, para pasar de un flujo másico a un flujo molar, se tiene que dividir este flujo másico entre el peso molecular. ¿Sí? Lo que les voy a decir es esto. Para determinar un flujo molar, tiene que ser dividiendo el flujo másico entre el peso molecular. Ahora, ¿cómo determinaríamos entonces el flujo másico? Lo despejamos. Que sería entonces un flujo molar, un flujo másico es igual al flujo molar por el peso molecular del gas. Y de esta manera entonces tenemos la relación de cómo pasar de un flujo molar a un flujo másico y viceversa, de un másico a uno molar. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Y ahora sí, lo que Rodrigo, vámonos ahora de un flujo molar a un flujo volumétrico. ¿Molar o volumétrico? Sí, molar o volumétrico. Pues, con la fórmula de densidad. La fórmula de densidad podría ser. Igual a más, Pero vamos a verlo un poquito más aterrizado en la parte de gas, porque en la parte de lo que a mí me interesa, de cambiar de un flujo molar a un flujo volumétrico, comúnmente va a estar aterrizado al gas. ¿Sí? Así es. Entonces, lo primero que debo entender para pasar de un flujo molar a un flujo volumétrico, considerando la parte gaseosa, quiero hacer ese paréntesis de por qué voy a proponer lo siguiente, que es la ley de los gases ideales. Eso ya lo vieron, como químicos creo que lo tenemos tatuado, ¿no? Esa parte. PV es igual a NRT. Y presión por volumen es igual al número de moles por esa constante, ¿no? De gases ideales por la temperatura. En este caso, hablando en términos del gas, para determinar el volumen de un gas comúnmente está asociado directamente por la presión y temperatura. De hecho, esas son dos variables que comúnmente van acompañadas, presión y temperatura. Si tengo presión, puedo obtener temperatura. Si tengo temperatura, puedo obtener presión. Y yo les comentaba al inicio, en una de las sesiones anteriores, las tablas termodinámicas. En algún momento podríamos tener de entrada la temperatura, pero también en otro momento se puede tener entrada por presiones. Y también se comentaba, y voy a descartar esta parte, de los tipos ¿cómo le llaman? De estados que se pueden tener. Por ejemplo, un líquido comprimido, un líquido saturado, una mezcla de líquido saturado con vapor saturado, o el vapor saturado y por último un vapor sobrecalentado. Y todos esos van a partir de condiciones de presión y temperatura. Y eso ya lo vieron en la parte de termodinámica.
Nomás para que recuerden un poco. Pero bueno, estamos aquí en la parte de la ley de los gases ideales. ¿Qué hago? Ahí está indicada la ley de gases ideales. Yo quiero pasar de un flujo molar a un flujo volumétrico. ¿Qué le tendría que hacer a la parte de la fórmula que tengo ahí asociado ahora como flujo? Repito, quiero pasar en este caso posiblemente de un molar a un volumétrico o de un volumétrico a un molar. Y trabajando la ley de gases ideales, ¿cómo puedo proponer? ¿De uno molar a un volumétrico o de un volumétrico a uno molar? ¿Cuál sería más fácil? Asociado a la fórmula que está ahí. ¿Dónde? Y entonces sería lo más fácil sería primero trabajar posiblemente de un volumen, de un molar a un volumétrico, ¿no? Si usted dice y me recomienda que despeje. Entonces, ¿cómo quedaría el despeje? Sería. No, ya se equivocó. A ver, ¿usted? ¿Cómo? V, no sería B, sería V. V es igual a NRT. No, yo lo entendí diferente. Es que luego como hablamos un poco de seguridad. Usted mire, ustedes plantes de ser seguros. Si ya le dicen está muy bueno, no pasa nada. Bueno, entonces el despeje sería V es igual a NRT sobre P. Es decir, volumen es igual al número de moles por la constante, por la temperatura, entre la presión. Lo voy a escribir mucho mejor. Ok, ahora, jóvenes, asociando flujo, ¿cómo quedaría? Muy bien, GV es igual a ¿qué? Pero estamos asociando a flujos, entonces GV es igual a ¿qué? ¿Mande? A G. Vamos a ponerle GN para que no lo olviden. Y ahora R, T sobre P. Y ahí está. Así es como podemos pasar de un flujo molar a un flujo volumétrico, aplicando y asociando la ley de los gases ideales. Y tal vez está de más, pero ¿cómo pasaríamos ahora de un flujo volumétrico a un flujo molar? ¿Cómo quedaría? Muy bien, Gn es igual a ¿qué? GV por P es lo mismo sobre R T. Y ahora ya tienen entonces al menos una de las, una, dos, tres, cuatro de las fórmulas que posiblemente vamos a estar trabajando en absorción. Las voy a enumerar porque veo por ahí que estaban contándolos, pero bueno. Sería 1, 2, 3 y 4. Son de las primeras 4 de muchas que vamos a estar trabajando. Bueno, voy a detener la grabación.